Bien. El 2a nos había quedado que la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito era 1 sobre 3 a la n más 1. Entonces, acá cuando ustedes tienen, digamos, la mayoría de estos ejercicios van a ser de este estilo, un número y van a tener un exponente, no sé, n más 1 o n más 2. ¿Sí? Esto se utilizan las propiedades de potenciación que decían que cuando nosotros teníamos un producto de potencias de igual base, ¿sí? La propiedad decía que se sumaban los exponentes. Entonces, si nosotros lo tenemos sumado, podemos pasar al siguiente paso. Este 3 a la n por 3 a la 1 sería lo mismo. Entonces acá tenemos que esto es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 3 a la n por 1 sobre 3. ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando se está multiplicando por un número, digamos, por una constante, esa constante puede salir afuera. Y esto nos queda que la sumatoria desde n igual a 0, perdón, puse desde n igual a 0 hasta infinito, de 1 sobre 3 a la n, y otra cosa que podemos hacer es que había otra propiedad que decía que cuando nosotros teníamos un cociente, una potencia de una fracción o de un cociente, eso era distributivo, ¿no? Entonces, si está distribuido, los puedo juntar. Acá, si yo pongo 1 a la n, sigue siendo 1. Entonces, este 1 sobre 3 a la n lo puedo escribir de esta manera. Bien, una vez que tengo escrito esto, ¿sí? Nosotros acá sabemos que esto es una serie geométrica. ¿Sí? Es una serie geométrica. ¿Sí? Nosotros la geométrica la conocíamos como 1 sobre n a la p. Bueno, acá, digamos, tenemos las mismas letras, digamos, tenemos un 1 sobre un número, ¿sí? Y tiene un exponente. Bien, esta es una serie geométrica, perdón, que me pica la nariz. Bien, tenemos esta serie geométrica que la vamos a escribir de esta manera, para que quede más prolija. La sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de p a la n, ¿sí? Donde, digamos, el módulo de p es menor que 1. ¿Sí? Cuando el módulo de p, que es la base, este valor que yo tengo acá, ¿ven que es menor que 1? ¿Sí? Porque, digamos, a ver, decir que el módulo de p es menor que 1 es lo mismo que decir que está entre 0 y 1, ¿no? No estamos, jamás puede ser negativo este número, o sea, siempre tiene que ser mayor que 0. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Nosotros sabemos que cuando nos pasa esto, ¿sí? Que es una serie geométrica, sabemos que esto converge a un número. ¿Sí? Ahora lo que nosotros queremos saber es a qué número converge. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, tenemos la fórmula decía que era, digamos, a sobre 1, que vendría a ser el primer término, ¿sí? Sabemos que una sucesión tiene n términos, que el primer término se escribe como A1, el segundo término es A2, y así sigue hasta el término n. Bien, entonces acá nosotros tenemos que el término A sub 1 sobre 1 menos p es lo que nos va a dar a nosotros el resultado de esa expresión, ¿sí? Entonces, perdón, acá es a sub n. Bien, entonces nos fijamos acá que nuestro primer término, ¿sí? El término 1 para nuestra sucesión,
¿sí? Es el término. Si n arranca desde igual a 0, entonces buscamos acá, ven, a esta que tenemos acá es la sumatoria desde n igual a 0, desde n igual a i, perdón, desde n igual a i hasta infinito en forma general, de un término n, ¿sí? Sí, n. Entonces, acá fíjense que nosotros, para poder averiguar el término a sub n, ¿sí? Nosotros le vamos a reemplazar el valor de i acá adentro. Acá sería n, y esto me da como resultado el término a sub i. Entonces, el primer término, ¿sí? Es el término que corresponde al primer elemento de la sucesión, al primer, digamos, ¿por qué número voy a reemplazar a la sucesión? Acá iría, ¿no? El término a sub 1 es 1 sobre 3 a la 0 más 1. El término sub 2 va a ser igual a 1 sobre 3 a la 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al término anterior le sumé 1. A la 1 más 1, y así con cada uno. Bueno, a mí me interesa saber cuál es el primer término. Entonces, voy a buscar este resultado. Este resultado es 1 sobre 3, porque acá tengo 0 más 1. 0 más 1 es 1, y 3 a la 1 es 3. Por lo tanto, el primer término va a ser 1 sobre 3. Este es el que voy a reemplazar acá. Yo acá puse a sub n porque es en general como lo voy a encontrar, ¿sí? Pero para el primer término, a sub 1, me va a quedar 1/3 sobre 1 menos ese valor de P que encontré, cuando desarrollé un poquito esta sucesión que tenía, ¿no? Entonces, acá tengo el valor de P. Ven que esta es la forma general que encontré, cuál es la serie que le corresponde a esta sucesión que tengo acá. Entonces, acá me queda que también me dio, sí, me dio 1/3. Así que acá va 1/3. Resuelvo todo esto y me da que esto es 1/3 dividido el resultado de esto de acá abajo. El resultado de acá abajo nos da denominador común 3, 3 dividido 1, 3, 3 dividido 1, 3 por 1, 3. Menos 3 dividido 3, 1. Por 1, 1. O sea que esto me da 1/3 dividido 2/3. ¿Simplifico o puedo transformar esto en una multiplicación para que sea más simple para mí? Lo estoy poniendo al revés. Lo simplifico así, o sea, lo transformo en una multiplicación para que sea más fácil la simplificación y no me tenga que aprender un método nuevo. Y todo esto me da 1/2. Por lo tanto, nosotros descubrimos que se podía transformar en una serie geométrica de la forma P a la N, y que de esta forma converge, ¿sí? Porque nos pasa que, digamos, el valor de P que obtuvimos, ¿sí? Es una fracción de denominador más de numerador más chico que el denominador, por eso nos quedó así, ¿sí? Nos quedó como un decimal del tipo 0, ¿no? Entonces eso significa que la serie va a converger en un valor, y ese valor es 1/2. ¿Se entendió? A ver, voy a chusmear el chat. Igual siempre esto se resuelve mejor cuando se va resolviendo. Sí, Priscila, levanta la mano, Priscila. Recuerden que cuando nosotros tenemos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, acá nosotros ya sabemos que esto es en general, perdón, acá es en forma genérica, ¿no? Ahora, nosotros de acá podemos encontrar cada uno de los términos de la sucesión.
¿sí? Depende, los valores que vaya tomando la n tiene que ser la misma, para que entiendan que esta n es la de la posición de acá, ¿no? Si n es igual a 0, entonces a sub 1, ¿sí? Va a utilizar a la n igual a 0 reemplazada en la fórmula que tenga. Si el primer término es igual a 1, entonces el primer término, ¿sí? Va a ser reemplazado, la fórmula general va a ser reemplazada por n igual a 1. Estas son cosas, digamos, que tienen que ver con las sucesiones. Ahora, si yo quiero ver, o saber, trabajando algebraicamente con los límites, qué tipo de serie es, me puede pasar que tenga, que sea una serie geométrica, ¿sí? Que me quede del tipo la sumatoria desde i igual a 0 hasta infinito de un número p elevado a la n, puse i, ay Dios, desde n igual a 0, de una potencia p a la sub n, no, a la sub n no, a la n, ¿sí? De acá me pueden pasar dos cosas, digamos, que p esté entre 0 y 1, o me puede pasar que P sea mayor o igual que 1. ¿Sí? O sea, que sea negativa o que sea positiva, pero mayor que 1. O sea, en la recta numérica lo que significan estas cosas son, digamos, esta parte de acá es esta que está acá, y esta parte de acá es todos los que van desde acá para acá, y todos los que van desde acá para adelante. Eso es lo que significan estas dos desigualdades. Si tengo la primera opción, converge. Si yo transformando toda la sucesión en una serie geométrica me pasa la segunda opción, diverge. Entonces, si diverge, yo no tengo que analizar absolutamente nada. Diverge y diverge, tiende a infinito y chau, ya está, terminó ahí. ¿Sí? Así que vamos a ver otro caso, por ejemplo, el 2C, dice que la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, esto de que n valga 0 o n valga 1, tiene que ver con la fórmula que vamos a tener acá. O sea, cómo se determina el primer término, nada más. De 3 a la n más 1 sobre 2 a la n, bueno, esto, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es buscar, reexpresarlo como habíamos hecho anteriormente, ¿no? O sea que nos queda que esto es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3 a la n por 3 a la 1 sobre 2 a la n, ¿sí? Y bueno, entonces de acá lo que podemos hacer es desde n igual a 1 hasta infinito, de 3 a la n por 2 a la n, y este 3, ¿sí? Que no depende de n, ¿sí? Lo puedo sacar afuera. Voy a sacar así. Voy a correr un cachito esto. Esto es 3, ¿no? Es una constante. Así que ahora me toca trabajar con esto que tengo acá. Los dos están elevados a la n, así que por propiedad de las potencias, ¿sí? De que la propiedad distributiva de las potencias con respecto al cociente, esto me queda 3 medios a la n. Y ahí transformé, ¿sí? Lo transformé en una serie geométrica de este estilo. Logré transformarlo. Bien, entonces ahora me toca analizar cómo es P. P, el módulo de P, ¿sí? Es mayor o igual que 1. ¿Por qué? Porque 3 dividido 2 es 1,5, es más grande que 1. Por lo tanto, esta diverge.
Y si diverge, no tengo que analizar nada más, no puedo analizar nada más. ¿Por qué? Porque tiende a infinito, no tiende a, no converge a un número, a un valor numérico. Así que ahí terminó. Y esas son las dos formas que tengo de analizarlas. Después, si quieren, les paso, ahora igual, si quieren no, les voy a pasar igual, aunque no quieran, de así de prepo. Les voy a pasar las fotos de todo el trabajo este resuelto de series para que lo tengan, ¿sí? Incluido cuando comparamos las series. ¿Sí? Bien. Martín se ríe de lo que dije que se los voy a pasar de prepo. Bien. Ejercicio 6. Y creo que solamente, bueno, yo tengo hasta el ejercicio 6 nada más. Después, esto es un parcial. No, esto es un parcial, así que no. Y bueno, después tienen lo de polinomio de Taylor o Maclaurin. En realidad el polinomio de Taylor es un polinomio, digamos, en realidad, ¿para qué sirve el polinomio de Taylor? Lo que nos dice el polinomio de Taylor es que a medida que, o sea, cuanto más grande es la función, no es más grande la función, cuanto más grande es el grado de la función que utilizo para hacer una aproximación, el error es mínimo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Miren, tengo un sistema de ejes, ¿sí? Y entonces, tengo una función, lo estoy haciendo con el mouse, que después me voy a enojar porque me sale feo. ¿Sí? Tengo una función, esta que tengo acá, ¿no? Entonces yo quiero encontrar una aproximación en este punto, igual voy a hacerla un poquito más inclinada para que sea más fácil. ¿Sí? Voy a buscar la aproximación en este punto, ¿sí? Y entonces, yo quiero saber, digamos, cuál es el error en las proximidades de ese valor. Entonces, como nosotros vamos a estar trabajando en un entorno reducido, lo que hacemos es buscar cuál es la función que nos permite aproximar más, ¿sí? Con otra función, ¿sí? Con las tangentes. Fíjense que nosotros buscamos la tangente en este punto, espero que me salga, ¿sí? Más o menos. Piensen que esto es una tangente que... Y así, digamos, si no me aproximo mucho, fíjense que a simple vista se ve como que desde acá hasta acá, más o menos, ¿sí? La función original verde que yo tenía, ¿sí? Parece como si fuesen una sola, con esa recta tangente que en realidad se supone que es tangente en este punto solo. Bien, fíjense que el error de aproximación que hay es bastante grande. Ahora, si yo busco otra función para tratar de aproximar esa curva, supongamos que elijo buscar una función, esta es una función lineal del tipo mx más b, ¿no? Es una función tangente, es una recta tangente, pero digo, sigue siendo una función tangente porque la estoy buscando a propósito que sea tangente. Si yo busco otra que tenga un grado mayor, por ejemplo, x al cuadrado más bx más c, que es la función cuadrática, sí voy a buscar con la función verde, ¿sí? Voy a buscar, bueno, tendría que hacerla, ¿por qué soy tan mala dibujando? Bueno, no importa. ¿Sí? Haría algo así, y entonces fíjense que ahí, digamos, ¿no? Pinto un poquito más para que sea más brusco. Fíjense que ahí yo estoy diciendo que parecen una sola desde acá hasta acá. Entonces fíjense que ahora el error se achicó un poquito más. Si yo busco otra aproximación con una cúbica, por ejemplo, x al cubo más b, x al cuadrado más cx más d, una cúbica,
Bueno, una cúbica me puede dar algo así. Siempre recuerden que analizó con la verde. Una cúbica así, ¿sí? Me achica el error desde acá hasta acá. Fíjense que cada vez es más chiquito. Entonces, ¿qué decía el polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor decía que a mayor grado de una función que yo utilice para aproximar con otra curva que yo ya tenga, cuanto más grande sea el grado del polinomio, más chiquitito se vuelve ese error de la aproximación. Eso decía el polinomio de Taylor. Y el polinomio de Maclaurin, primero vamos a enunciar el polinomio de Taylor para después poder entender el de Maclaurin. El polinomio de Taylor decía, ¿dónde lo escribí? Ya lo encontré. El polinomio de Taylor decía que, dado una función, ¿sí? A ver, espérate. Bien. Tengo dos polinomios, digamos, las funciones siguen siendo polinomios, ¿no? Tengo un polinomio, por ejemplo, un polinomio X, bueno, acá los nombra, digamos, va mostrándolos con un polinomio lineal, un polinomio esperen que no quiero hacer, digo, quiero mostrarles la fórmula. El polinomio de Taylor, fíjense que es este que está acá. Bueno, no agarra. Bueno, miramos acá y vemos, no vemos nada porque le acabo de dar que se salga. Bueno, se colgó. ¿Están ahí, chicos? Disculpen, pero se colgó la... Ahí está. Se colgó mi imagen. Ahí está. El polinomio de Taylor dice que es una... El polinomio de Taylor es una aproximación polinómica de una función n veces, ¿sí? Derivable en un punto concreto. O sea, ese derivable en el punto concreto significa, primero, que las funciones que nosotros tengamos tienen que ser derivables, tienen que ser continuas, ¿sí? Tienen que ser polinómicas, ¿sí? Así que ahí arrancamos con una primera condición. Después dice que la aproximación es n veces. ¿Qué quiere decir esto? Que el polinomio de Taylor dice que cuanto más veces, o sea, cuanto más grande sea el exponente de la expresión polinómica que yo vaya a utilizar para aproximar a la función que yo tengo, cuanto más grande sea el grado del polinomio, más precisa va a ser esa aproximación, ¿no? Entonces, dice, en otras palabras, que el polinomio de Taylor es una suma infinita de derivadas locales evaluadas en un punto en concreto. ¿En qué punto? Y bueno, en el punto donde yo quiero observar la aproximación, ¿sí? En ese punto, ¿no? Y se supone que ese punto me lo tienen que dar. Bien, entonces, acá vamos a ver, te dice, bueno, ahí les dice, ¿ven? Les dan como una aproximación, ven que dicen que una función en un valor x es aproximadamente, ¿sí? F de x0, f primera, de
x0, o sea, del valor en donde yo voy a hacer la aproximación. Ese x0 es el valor donde se hace la aproximación. O sea, f de x0 va a ser ustedes agarran a la función original de ustedes y la evalúan en el punto C, en el punto donde buscan la aproximación. Más la derivada primera, o sea, de la función que ustedes eligieron, hacen la derivada primera y reemplazan el valor en el punto en esa derivada primera. O sea, van a buscar exactamente la pendiente de la recta tangente en esa primera derivada, por x menos el valor donde ustedes van a hacer la aproximación, más la derivada segunda sobre el factorial de 2. ¿Por qué en el primero no aparece? Es muy simple. Miren, cuando me deje escribir, ahí está. Bien. ¿Por qué no aparece acá, aparece acá y acá, en estos dos no aparece? Bueno, primero en principal, acá no tenemos derivada, así que sería para nosotros sobre, ¿no? El 0 factorial, ¿sí? O sea, no tenemos una rayita de la derivada. En este caso, tenemos la derivada primera, entonces es la derivada de 1, el factorial de 1. Ya cuando tenemos la segunda derivada es el factorial de 2. Cuando tenemos tercera derivada es el factorial de 3. Y cuando tenemos f a la n, fíjense que ahí está relacionado, ¿ves? Esta vendría a ser la derivada 0 que no existe. Es la función original cuando no está derivada. La derivada primera, la derivada a la 1, sobre 1 factorial. La derivada segunda, o sea, la derivada 2, sobre 2 factorial. Y así con cada uno, ¿no? O sea, nosotros tenemos que lograr encontrar, ¿sí?, todas las derivadas dependiendo cuál es el polinomio que estamos usando. Si estamos usando el polinomio 1, lo vamos a buscar con n igual a 1. O sea, el polinomio sub n es el polinomio, el término, digamos, del polinomio más grande que nosotros tenemos, ¿sí? Y anteriormente tienen que estar todas las derivadas anteriores. Y esto es, en definitiva, es la sumatoria de todos esos términos, ¿no? De las derivadas de cada uno de esos términos. Entonces, el polinomio de Taylor, en definitiva, nos hace una aproximación a otra función, a otro polinomio, ¿sí?, que nos va a decir a nosotros de cuánto es. Entonces, a ver, vamos a buscar un ejemplo. Acá no me da. Orden 4 no. Ejemplo. No. Sí. Nos piden que hagamos una aproximación, ¿sí?, con una aproximación a la función exponencial e a la x. Entonces, tenemos, bueno, la de f de x, ¿en qué valor? Párate. No me dice en qué punto. No me dice, no, porque me lo hizo con McLaurin, no. A ver si tengo otro ejemplo. Por lo general, otra cosa, chicos, por lo general les va a tocar que las aproximaciones las hagan con funciones cíclicas o funciones periódicas, ¿sí?, que son, por ejemplo, las trigonométricas, seno, coseno y las exponenciales, ¿sí? Así que vayan a hacerse la idea. Por ejemplo, si vamos a hacer una aproximación a la función con la función e a la x, ¿sí?, y nos va a decir que el polinomio sea de orden 2. ¿Qué significa que el polinomio sea de orden 2? Que, digamos, que n sea igual a 2. Entonces, para que n sea igual a 2, el polinomio va a ser, en x, va a ser igual a f de x más la derivada primera de f de x, digamos, en el valor, a nosotros ahora no nos dicen el valor, la derivada primera de x, 1 sobre x, por x menos x sub 0, que va a ser para nosotros el
el valor donde vamos a reemplazar, donde vamos a buscar la aproximación, y luego f segunda de x en x menos x sub 0, y ojo que acá tiene que estar elevado al cuadrado, porque la relación es la derivada, el orden de la derivada y el exponente, ¿sí? Y todo esto va a estar sobre 2 factorial. Puede estar así o puede estar a lo largo, imagínense que esto es una multiplicación. Entonces, todos estos términos los tengo que encontrar, ¿sí? Si me piden una aproximación, a ver. Nos piden, por ejemplo, que busquemos cuál es la aproximación que existe al valor e a la 1/3. Entonces, fíjense que ahí nos está diciendo que x sub 0 va a ser igual a 1/3. Entonces, volvemos acá. El polinomio que yo voy a encontrar, el polinomio de Taylor, en la aproximación a 1/3, va a ser igual a la función reemplazada en 1/3, más la derivada de la función, la función que es también e a la x, por x menos 1/3, más la derivada segunda de la función, que es e a la x, por x menos 1/3 al cuadrado. Estas tendrían que estar un poquito más al costado para que yo pueda terminar el polinomio. Dijimos, f de x es igual a e a la x, f' de x es e a la x, y f segunda de x es e a la x. Bien, pero acá ¿qué me falta? Me falta el 2 factorial, o sea, por 2. Y ahí terminó, ¿por qué? Porque me piden que la aproximación sea de orden 2. Si me hubiesen pedido de orden 3, o sea, el polinomio de orden 3 a 1/3, tendría que haberlo hecho todo igual y agregar un término más. E a la x, que es la derivada tercera, sigue siendo lo mismo, sobre 3 factorial, que 3 factorial es 3 por 2, por x menos 1/3 al cubo. ¿Sí? Entonces, a medida que yo me vaya, vaya subiendo el grado, fíjense que todo esto, este número, cada vez se va haciendo más próximo, digamos, más pequeño, ¿no? Se me va a transformar en una función que va a aproximar cada vez más a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Al valor 1/3 de x. Bien. Esto es lo que te dice el polinomio de Taylor. Y el polinomio de Maclaurin es un caso especial del polinomio de Taylor, ¿sí? Donde te dice que x es igual a 0. Donde te pide que la aproximación la hagas en x0 igual a 0. O sea, en los otros casos vos podías elegir en qué número del eje de las x querías hacer la aproximación. El polinomio de Taylor te hace toda la aproximación acá. Todas las aproximaciones en ese valor te las hace. Y es un caso especial nada más. O sea, que si a vos te dicen, lo único que te puede diferir es que si te dicen que lo resuelvas por el polinomio de Maclaurin, te está diciendo directamente que x0 vale 0. Así que no tenés no te va a decir a qué valor vas a buscar en qué valor vas a buscar la aproximación. Ya te la está diciendo porque te está diciendo que es Maclaurin. Esa es la única diferencia que hay entre un polinomio y el otro. Se me está terminando la reunión. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo ahora les mando las fotos de todo esto, ¿sí? Para que lo vean paso por paso, y cualquier cosa me van preguntando y nos volvemos a juntar si necesitamos el lunes de nuevo. Porque mañana a la tarde, como ustedes prefieran. A ver. El lunes, miren, yo el lunes no... Tendría que ser después a la tipo tarde-noche, tipo 7:30 de la tarde. No sé si les parece. ¿Sí? ¿Les da tiempo para que vayan